¿Ahí se me escucha bien, pastor? Fuerte y claro, hermanita Jenny. Bueno, muchas gracias. Todos adoramos algo. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Serán vueltos atrás y completamente avergonzados. Los que confían en ídolos, los que dicen a las imágenes fundidas, ustedes son nuestros dioses. Isaías 42, 16, 17. En palabras de Bob Dylan, tienes que servir a alguien. Es verdad, todos adoramos algo. La única pregunta es, ¿qué cosa? Con demasiada frecuencia en nuestra vanidad humana terminamos dependiendo y finalmente sirviendo a alguna pequeña creación de nuestro propio ingenio. A lo largo de la historia, a lo largo de la historia, el problema fundamental del ser humano ha sido que seguimos creando dioses falsos de quienes buscamos una salvación falsa. Estos ídolos son simples sustitutos en nuestro corazón para el Dios verdadero. En lugar de voltear la mirada al Señor como nuestro objeto de devoción y fuente de satisfacción, tomamos las buenas cosas que ha creado para nuestro disfrute y las volvemos reemplazos vanos de Él. C.S. Lewis lo dijo de esta manera: somos criaturas tibias, nos la pasamos jugando con bebida, sexo y ambición cuando lo que se nos ofrece es un gozo infinito, como un niño ignorante que quiere seguir fabricando pastelillos de lodo en el vecindario porque no puede imaginar lo que significa el ofrecimiento de unas vacaciones en el mar. Nos contentamos con demasiado poco, sin importar cuáles sean sin importar cuáles sean los sustitutos en los que descansa nuestro corazón, son ídolos que carecen de poder, no pueden ayudarnos. Tal como lo deja claro Isaías, nunca han podido revelarnos el futuro ni ayudarnos a reflexionar sobre el pasado. Tampoco pueden darnos consejo. Simplemente responden nuestras preguntas con silencio y con expectativas sin cumplir. Isaías 41, 22, 23 y 28, 29. Solo el único Dios vivo conoce todo el principio a fin. Conoce todo, de principio a fin. Él traspasó el silencio y reveló lo que habría de ser. Él invade la oscuridad con su luz. Él reemplaza lo escabroso de la maldad con la llanura de la justicia. Aunque alguna vez le dimos la espalda, Él envió a su siervo, Jesús, nuestro admirable consejero. Tú y yo nos vemos constantemente enfrentados por ídolos que llaman nuestra atención y nos seducen a buscar la plenitud en ellos, en lugar de en Dios. ¿Qué ídolo te llama con más fuerza? Debes saber que están mintiendo, aunque por supuesto no te lo dicen. La palabra de Dios nos advierte de la vergüenza que implica adorarnos y nos conduce a un mejor camino, encontrar plenitud en servirlo y ser servidos por Él. Debes servir a alguien hoy. Asegúrate de que sea el Dios vivo y amoroso. Para profundizar, Romanos 1, del 16 al 32. Muchas gracias, hermanita Jenny. Bueno, hermanos, muy buenos días los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor que pudimos solucionar una situación aquí en la plataforma, pero aquí estamos. Bueno, nos encontramos con un dedo en la llaga. El pastor Arcio Sproul dice de que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos y constantemente estamos construyendo nuevos ídolos. Cuando vemos las escrituras vamos a ver que los primeros idólatras fueron Adán y Eva. ¿Y cuál fue el principio para llegar a la idolatría? Abandonar al Dios vivo y empezar a adorarse en ellos mismos. Ellos empezaron a depender de ellos mismos. No quisieron depender de Dios, escuchar a Dios, obedecer a Dios, porque según la tentación y el pecado que les hizo cometer Satanás, veían a Dios que no era bueno, que Dios no quería que fueran felices. Entonces el ídolo
siempre tiene un fundamento, te quiere hacer feliz, pero no puede hacer nada, porque realmente cada día te hace más infeliz. En el texto que leímos ahora en Isaías, ven dos tipos de personas. Dios liberta a unos para que vean la verdad y reconozcan que el pecado de la idolatría los estaba arrastrando a una oscuridad profunda. Y a otros los dejó en su pecado, es decir, en su elección. Damos gracias al Señor que Dios abrió nuestros ojos y pudimos ver el ídolo más grande que teníamos, que éramos nosotros mismos. Por eso la invitación de Cristo es: todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la invitación del Evangelio, porque el primer ídolo que tenemos somos nosotros mismos, ese ego. Somos egocéntricos, todo quiere que gire en torno a nosotros. Entonces es muy claro que Dios nos creó a Dios para adorarle y disfrutar de su gloria eternamente, lo dice el primer punto de la confesión, del catecismo. Entonces el hombre tiene un sentido puesto por Dios y una profunda necesidad de adorar, porque esto es nuestro ser, o sea, es la esencia de nosotros, adorar. La pregunta es: ¿a quién adoras y cómo le adoras? Pues usted ver que el hombre va a tratar de adorar lo que sea un árbol, una pared, el agua, el sol, las estrellas, la tierra, pero sobre todo a ellos mismos. Pero siempre hay algo que tienen que adorar. El hombre es hecho para adorar. Damos gracias al Señor que Dios nos libertó para poder adorarlo como Él lo demanda, en espíritu y en verdad. Entonces la idolatría va más allá de una imagen, amado hermano y amada hermana, porque muchas veces tildamos es que la idolatría es una imagen o una estatua. No, la idolatría va mucho más allá. Es el objeto de mi confianza, es el objeto de mi deleite, es lo que me le da sentido y propósito y dirección a mi vida. Si el objeto de tu confianza, de tu deleite, el sentido y propósito de tu vida no es el reino de los cielos y su justicia, estás adorando un Dios falso. Es decir, estás poniendo dentro de ese reino de los cielos en el que Dios nos ha llevado tu propio reino. Tienes lugares altos. Y eso le pasa al pueblo de Israel. Iba a la casa de Dios, al templo, adoraba a Dios y luego a lugares altos adoraba a Baal y a Acera. Pues que el profeta Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, ¿hasta cuándo estarán viviendo en la misma condición? Tomen una decisión. O adoran a Dios o adoran a los Baales. Hay que tomar una decisión. Y lo que hace el Evangelio tiene un propósito, de tantos propósitos: derribar los altares que tenemos, examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón y ver qué es lo que ocupa el primer lugar, qué es lo que le está robando a Dios el primer lugar. Por eso es que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros adoramos más las añadiduras, es decir, la creación, que al creador. O buscamos más deleite en lo que Dios nos da que en lo que Dios es. Y tenemos la tendencia a adorar entonces el trabajo, la familia, adorar el carro, la casa, las posesiones que Dios te ha dado, adorar incluso hasta el mismo ministerio que es del Señor y que nos entrega a nosotros como ministros suyos. Entonces realmente la idolatría es un pecado que tiene una base fundamental: desconectarnos de Dios y conectarnos a nosotros mismos, pasiones, emociones, sentimientos. En el momento que te desconectas de Dios, te tienes que conectar a algo, algo tienes que adorar. Escuché una vez un pastor decir que si quieres identificar un ídolo en tu vida, a lo que tengas más miedo perder y lo que sea tu peor pesadilla. La pregunta de hoy es: ¿a quién estoy adorando y cómo lo estoy adorando? Dios demanda cómo se debe adorar, porque muchos pueden estar en la iglesia y estar adorando a Dios como lo hacía el fariseo. Oraba consigo mismo, es decir, era su propio Dios, su propia religión, sus propias obras de justicia. Entonces, a la luz de la escritura vamos a empezar a identificar qué ídolos tenemos. El corazón del hombre, como les decía ahora, es una fábrica de ídolos y siempre los pone como si fuera Dios. Dice R.C. Sproul que somos incurablemente religiosos en nuestras fuerzas.
No sé si ustedes recuerdan una escena terrorífica en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, Israel, está a la orilla del monte Sinaí. Han pasado 3 meses después de haber salido de Egipto. Vieron señales portentosas. Dios reveló su gloria. Veían la nube que los cubría de día, perdón, para el sol, que era la presencia de Dios que los guiaba en el desierto, una columna de fuego que los calentaba y protegía en la noche. Y aquí está el pueblo de Israel. Moisés sube a recibir las tablas de los 10 mandamientos. Y dice entonces, Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué hizo entonces Aarón? Mire, siendo el sacerdote, escogido por Dios, les dice en el 4, y él los tomó, les dijo, traigan zarcillos de oro, todos los que tengan de oro, dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Qué impactante, ¿no? Construyeron su propio ídolo y el sacerdote les construyó el ídolo. Siempre habrá un sacerdote, siempre habrá un pastor de los de la oscuridad que te construirá un ídolo y te complacerá en tus deseos y en tus anhelos, supuestamente, humanamente hablando. Allí estaba el pueblo de Israel. Estaban alegres, cantando, celebrando, ¿qué? No el día del Señor, sino su religión. Su religión. Entonces mire que podemos identificar que el hombre quiere algo que adorar. Y este pueblo, mire lo que pasó. Moisés se está demorando 40 días y 40 noches. Al no llegar Moisés, pues ¿qué dijeron? Solucionémoslo nosotros. Queremos un Dios como los demás pueblos. Ellos quieren un Dios como los demás, es decir, quieren una teología de este mundo, una teología del hombre. Fue la celebración, ¿quién? Dios, no, un becerro de oro. Un becerro de oro que el pueblo le había suplicado al sumo sacerdote Aarón que se les hiciera para tener un Dios como las demás naciones. Ellos querían un Dios que fuera tangible, un Dios con el cual se pudieran identificar, que pudieran decir, este es mi Dios, yo lo he hecho. ¿De acuerdo con qué? Con sus deseos, pasiones y emociones. El sumo sacerdote Aarón era un hombre escogido por Dios. Y este hombre claudica ante las peticiones del pueblo y deshonra el nombre del Señor. Es por eso que nosotros como pastores no debemos servir al ojo, sino servir al Dios vivo. Servir a Dios y no agradarle al pueblo. Uno tiene que agradarle a Dios. Y van a haber momentos que el sermón, la enseñanza, va a humillar y va a derribar ídolos. Y la gente se puede ofender. Se puede ofender porque están viendo el estorbo que la palabra del Señor está haciendo para ellos alcanzar sus sueños, sus planes, sus metas, sus anhelos. Es que son mis planes. No, no son tus planes, son los planes de Dios. Ya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Dios. Él te compró con su sangre preciosa. Ya tus planes no existen, existen el plan y propósito de Dios. Por eso es que la demanda del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, preséntense como sacrificios vivos, que es vuestro culto racional. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con ustedes. Y él dice, no se amolden a este siglo, es decir, que su cosmovisión no sea la de este mundo, para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si tú no ves que la voluntad es buena, agradable y perfecta, vas a querer hacer tu propia voluntad y va a ser tu deleite. Y vas a ser arrastrado por tu corazón. Y vas a empezar a adorar, no a Dios, sino a adorar tus deseos, tus anhelos, tus planes, es decir, adorarte a ti mismo. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel estaba adorando a su Dios con una teología de este mundo. El hombre siempre inventa y está en el anhelo de convertir a algo en un objeto de adoración, en qué depender, a qué aferrarse.
lo convierte en una clase de Dios que Él quiere que sea. De esta manera acomoda su pecaminosidad. Algo que nos dice la palabra del Señor es que nos convertimos en el Dios que adoramos. Amados hermanos, escuchen esto. Nos convertimos en el Dios que adoramos. Si tú adoras al Dios vivo, al Santo Israel, pues vas a parecerte a Cristo cada día más y más. El Salmo 115:4 dice, incluso empiezas del 1, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Así empieza el Salmo 115:1. Pero vamos al 4. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y escuche el 8. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Es decir, nos parecemos al Dios que adoramos. Si amas el dinero, todas las personas y todo va a ser números. Va a ser una avaricia absoluta. Vas a querer todo el tiempo contar. Si esa persona no es para ti, una ganancia no te sirve. Si tu adoración, o sea, si el objeto de tu adoración es tu esposo, tu esposa, él te va a controlar, te va a dominar, porque un ídolo te controla, te domina. Y siempre vas a buscar que él te dé el deleite, que ella te dé el deleite, el trabajo, las posesiones. Entonces mire que realmente nos parecemos al Dios que adoramos. Con todo el respeto que hay aquí, damas, pero ¿qué problema tan grande tienen las mujeres ahora? Porque nunca se van a ver bonitas. Porque vivimos una sociedad hedonista donde el cuerpo es el objeto de adoración. No importa cuántas cirugías se hagan, siempre se van a ver mal. Siempre va a faltar una cirugía. No importa cuánta plata tengas, siempre va a faltar. Los ídolos son como arenas movedizas. Cada día te hundes más y más y más, te sumerges en ellos. Damos gracias al Señor que nos permitió ver la verdad, que Él es el único Dios verdadero. Y a Él nos aferramos todos los días. Y de Él dependemos. En Él vivimos y en Él morimos. Para gloria a Dios de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que morir a todos esos ídolos que hay en nuestro corazón. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre crea a su Dios a su imagen y semejanza. ¿Escucharon eso? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el hombre crea a su Dios a su imagen y semejanza. Algo que debemos tener claro es que vivimos en un conflicto de adoración. Hermanos, realmente el problema siempre es la adoración. Porque ese es el fin. Fuimos creados para adorar a Dios. Como hijos de Dios, adoramos a Dios, como en espíritu y en verdad, como Él lo determina. Aquí el propio conflicto es de adorar. ¿A quién adoras? ¿Al Dios verdadero o a esos dioses falsos? Es decir, a esos que construye la teología del hombre. Muchas veces pensamos que estamos adorando al Dios correcto. Es por eso que es importante que el centro de la predicación sea el Evangelio, sea Cristo, para poder que identifiques lo que no es de Cristo en tu vida, lo que tú crees que es lo correcto. Hay caminos que le parecen buenos al hombre, pero al final son caminos de muerte. No sé si ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana. Jesús le hace unas preguntas a esta mujer, pero también le responde. En Juan capítulo 4, versículo 20, la mujer le dice a Jesús, nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le responde. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y está hablando con una mujer que es parte del pueblo de Israel. No se les olvide que el reino de Israel se dividió en los tiempos del hijo de Salomón, reino del norte, reino del sur. Y Dios usó a un hombre para juzgar a Israel, que se llamó Jeroboam, que derrocó al hijo de Salomón. Y entonces este hombre, para que el pueblo de Israel no fuera a adorar a Dios, a Jerusalén, al templo de Jerusalén, como Dios lo demandaba, él creó su propia religión.
creó sus propios sacerdotes, sus días de fiesta, creó 2 becerros, vuelve a traer los becerros, para que Israel lo adorara. Y el mismo pueblo de Israel, es decir, las tribus 10 del norte, que vivían en Samaria, supuestamente adoraban al Dios de Israel, pero no era el Dios de Israel porque eran ídolos construidos por un hombre. Es lo que dice Primera de Reyes 12:32. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes conforme a las fiestas solemnes que celebraban Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, y ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho, otra vez él, si ve que el centro era él. Él, a los 15 días del mes octavo, al mes, dice, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mire que ese fue el problema, ese era el problema que tenían los de Jerusalén, es decir, los judíos con los de Israel, es decir, con la tribu del norte, con Samaria. Era un problema de adoración. Es decir, la adoración correcta tenía que ser en el templo, porque así Dios lo había demandado, y cómo tenían que adorarlo, y la manera, las fiestas y todo. Pero este hombre cambió todo. ¿Por qué? Porque él decía, si el pueblo vuelve a Jerusalén a adorar a Dios, me van a derrocar, me van a matar, y van a volver a estar en allá. Lo que hace Satanás a través de los ídolos es cautivarnos, engañarnos. Yo te ofrezco lo que tú quieras. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiera? La idolatría es el producto de la rebelión, no de la confusión. Escuchen esto. El producto de la rebelión, el producto de la idolatría es la rebelión, no la confusión. El hombre se rebela contra Dios. Mientras que los corazones y las mentes estén oscurecidas por el pecado, no pueden encontrar a Dios si Dios no les busca. El apóstol Pablo deja claro que la raíz de la idolatría es el rechazo del hombre al testimonio de Dios en la creación. Es decir, el hombre no quiere, en su naturaleza caída, reconocer de que Dios es su creador, porque si así lo hace, debe adorarlo, debe someterse a él. ¿Dónde dice eso? En Romanos 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Mire que lo primero que hacen es hombre, ellos mismos, de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sí? Adorando la creación antes que al Creador. Es decir, todas esas añadiduras. Seguimos persiguiendo las añadiduras todo el tiempo en vez de perseguir la presencia del Señor, en vez de deleitarnos en la presencia del Señor. Que lo más importante en tu vida a partir de hoy sea el reino de los cielos y su justicia. Porque esas añadiduras, es decir, lo que tú necesitas, Dios lo pondrá en tu vida. Dios lo pondrá. Créeme lo que el Señor no miente en su palabra. Por eso es que vivimos estresados, preocupados, ansiosos, tratando de solucionar las cosas a nuestra manera, haciendo cosas ilegales, buscando tener lo que nosotros queremos, rompiendo el tiempo de Dios, violentando las voluntades de Dios. Esta es la estrategia de la idolatría de los hombres. Oposición del hombre a la verdad de Dios. Es un rechazo, es una clara evidencia de que Dios le está hablando a través de la creación, pero aún así no. Y aquí llega algo importante, amados hermanos, tú y yo. Dios nos ha revelado de una manera especial su palabra. La podemos entender, la podemos obedecer. La pregunta es, ¿por qué no la obedeces? ¿Por qué no confiamos en Dios y Él ha dicho, yo haré, yo estoy con ustedes, confíen en mí, mi paso os dejo, mi paso os doy? ¿Por qué vivimos tan estresados y tan ansiosos y tan preocupados por el aquí y el ahora? Si el pan nuestro de cada día nos lo dará hoy.
Cada día trae su propio afán, dice la palabra del Señor. Es la oposición del hombre a la verdad de Dios. Es una clara evidencia de que el hombre se resiste a Dios. La negativa de los hombres en reconocer y glorificar a Dios conduce a un camino descendente. Primero aparece el razonamiento vano, luego la insensibilidad moral y por último la estupidez religiosa, manifestada en la adoración a ídolos o la religión del hombre. En Jeremías 2:9, Israel estaba en la época de Jeremías también, como ha venido siempre de la idolatría del pecado que estaba siempre presente en la vida del pueblo de Israel y está presente en la vida de todos y nosotros. No somos nada diferentes a nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Dice Jeremías 2:9, por tanto contentaré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasada a las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no eran sus dioses? Mire qué impactante, le está diciendo, los demás pueblos tienen sus dioses y no los cambian. Y ustedes que conocen al Dios verdadero lo cambian por estatuas de barro o de madera. Sin embargo, mi pueblo ha troncado su gloria, se ha troncado su gloria, ha cambiado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, dejaron a Dios. Vuelvo y reitero, en el momento que tú te desconectas de Dios, te vas a conectar a un ídolo. Incluso puedes estar en la iglesia y estás conectado a tu propia religión. Es decir, tú vas a la iglesia, escuchas la palabra del Señor, pero no te interesa. Voy a obedecer lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que me parece fácil. Lo que no me cuesta. Seguir a Dios por medio de Jesucristo te va a costar tu propia vida. Niéguese a ti mismo, tome su cruz y sígame. En lugar de vivir para Dios, empezamos a vivir para nosotros mismos, o para nuestro trabajo, o para perseguir nuestros bienes materiales. Lo que hemos venido hablando, alguna vez me tocó un devocional, y hablamos de la mundanalidad en la iglesia. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia ahora es la mundanalidad. Es decir, estamos sirviendo a dos señores, a Dios y a las riquezas. Cambiamos el día del Señor por cualquier otra cosa, porque llegó una visita, porque me voy de vacaciones, porque estoy muy cansado, porque estuve viendo películas hasta las 3, 4 de la mañana y tengo mucho sueño. Tantas cosas que ocupan el lugar de Dios. Damos gracias al Señor que en este devocional estamos madrugando, estamos perseverando. Y como les he dicho, hemos tratado tanto Juan como Alejandro y su siervo de que sea un sermón, de que sea una predicación, como si fuera la última predicación que fuéramos a predicar. ¿Por qué? Pues que puede ser la última que yo predique o la última que ustedes escuchen. Hemos invertido el orden original. Cuando empezamos a adorar y a servir las cosas creadas empiezan a gobernarnos y ser el objeto de nuestro deleite y confianza. Aquello a lo cual adoramos es aquello a lo que serviremos. No se les olvide eso. Aquello a lo cual adoramos es aquello a lo que serviremos. Ya que la adoración y el servicio siempre van juntos. Si tú adoras a Dios, pues vas a servir a Dios, pero de la manera correcta. Hay un teólogo que llama W. Stanford. Dice que el Dios principal de este tiempo es nuestro nivel de vida. Estamos tan preocupados por los bienes materiales que hemos olvidado de que son los regalos de Dios. Lo llaman la Biblia de las añadiduras y dejamos de buscar el reino de Dios y su justicia. Qué impactante es una realidad. El orgullo sigue ocupando el primer lugar de los ídolos del hombre, pues la base del orgullo es el amor hacia nosotros mismos. Somos nuestros propios dioses. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar? ¿Dios es tu deleite? ¿El reino de los cielos y su justicia es donde tú quieres morar? Mira lo que dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, ¿no te amas a ti mismo? En ninguna manera esto acontezca, en ninguna manera esto acontezca, le dice Pedro al Señor Jesucristo. ¿Y qué le responde Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, escuche, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sigan. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? O sea, ¿cuánto dinero crees que puedes pagarle a Dios por la salvación? ¿Cuántos bienes crees tú que va a satisfacer la justicia de Dios? Porque todo lo que tú te preocupas acá, todo lo que pones todos tus esfuerzos, todo tu potencial, aquí se quedará y será consumido por el fuego, la ira de Dios. Y llegarás ante Dios, ¿cómo? Hay mucho que pensar, hay mucho que reflexionar el día de hoy. Cuando los hombres crean sus dioses, esos dioses los llevarán a la inmoralidad, porque ellos reflejan la pecaminosidad de su corazón. Una de las primeras cosas que pasa cuando una nación abandona a Dios, Dios los entrega a sus pasiones. Romanos 1:29 dice, estando atestados de toda injusticia, porque dice que Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, Dios los juzgó. Dios les dijo, ¿quieren vivir perdidamente? Pues entonces vivan perdidamente. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Mire el punto donde está el corazón del hombre. ¿Qué es lo que está adorando? Esa maldad. Porque es lo que hay en el corazón del hombre. Todo eso está aquí dentro de nuestro corazón. Por eso ese hombre tiene que morir todos los días. Debemos mortificar el pecado porque si no el pecado nos va a mortificar. Dice el apóstol Pablo, hagan morir las obras de la carne. Las tinieblas espirituales del hombre y la perversión moral son inseparables. Cuando el hombre desprecia a Dios, desprecia su moral, virtud, santidad. La corriente de este mundo es la que llena mi corazón. El desenfreno. Ya lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Donde todo pensamiento del hombre es de continuo al mal. Así serán los días de Noé y así son los días del hombre. Es el día, son señales. Eso es lo que ves en la sociedad el día de hoy. En Isaías 5:20 dice, ay de los, mire, esto es un juicio, la palabra ay es juicio. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, estamos viviendo ese tiempo donde a lo malo lo llaman bueno, donde las cosas del Señor son aborrecibles, donde las cosas del Señor no son deseables, incluso hasta dentro de la misma iglesia. Hay hombres que dicen adorar a Dios y dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda. Hacen lo que ellos desean, lo que hay en su corazón. En Lucas 17:26 dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento. Mire, es decir, están ocupados de ellos mismos. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento. Hasta que el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos. Asimismo, cuando sucedió en los días de Lot, comían, bebían y compraban y vendían. Plantaban, edificaban. Mire que están centrados en ellos, en el aquí y el ahora. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día del Hijo del Hombre.
y que el día que se manifieste. Una de las señales que hay en Sodoma y Gomorra, pues obviamente la perversión sexual, la homosexualidad, el lesbianismo, el desenfreno sexual. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo estamos viendo. Hermanos, muchas cosas en la Biblia se han cumplido y nosotros estamos enredados en las cosas de este mundo y estamos desapercibidos. El Señor dice que estemos atentos, velando, como las 5 vírgenes sensatas, esperando al novio. Es por eso que Dios aborrece la idolatría, pues ella lleva al hombre a los más profundos pecados y sus consecuencias. Cuando Dios establece los 10 mandamientos, mire cómo empieza en Éxodo 20. Aquí están los mandamientos de Dios. Y habló Dios, Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mire, ni las honrarás, es decir, ni las orarás, ni darás el primer lugar. La palabra honra significa obedecer, significa poner en primer lugar. Porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los 2 primeros mandamientos y las leyes son contra la idolatría. El libro del Éxodo no ve, escuchen esto, el libro del Éxodo no ve una tercera opción entre la fe verdadera y la idolatría. Es decir, no hay un punto intermedio. O adoramos a Dios que nos ha creado o adoramos alguna cosa creada, un ídolo. No existe la posibilidad de no adorar nada. Debemos adorar algo. Bendito sea el Señor que podemos adorar a Dios y en espíritu y en verdad, no por nuestras fuerzas, no por méritos, sino por causa de Cristo. Cristo lo explica de esta manera a nuestro Señor en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Realmente amamos a Dios como lo amamos? ¿Realmente los mandamientos de Dios es nuestro deleite? ¿Hacer la voluntad de Dios es nuestro deseo todos los días? No existen puntos intermedios, amado hermano, en la adoración. A Dios no podemos pretender adorar como nosotros nos convenga. No es que si uno cree que, la gente cree que venir a Dios, venir a la iglesia los domingos es un favor a Dios. No, Dios no necesita nada de ti. Dios no necesita nada de mí. Él, nosotros necesitamos de Él todos los días. Porque sin Él no somos nada, alejados de Él nada podemos hacer. O nos inclinamos ante Dios y su reino, o nos arrodillamos ante el diablo y su reino. Hay una historia de un hombre que compró una estatua del Señor Jesucristo y la puso en la sala. La mujer tomó la estatua y la llevó a la cocina. Pues no había, o sea, como que no daba con la decoración. Luego el papá la llevó y la puso en el cuarto. Luego la esposa la sacó del cuarto y la puso en el garaje. Y entonces el hijo le dice, bueno, le dijo al papá, a la mamá, ¿dónde vamos a poner a Dios? ¿Qué vamos a hacer con Dios? La pregunta hoy es, ¿dónde vas a poner a Dios? ¿Qué vas a hacer con el Dios verdadero? Que se ha revelado claramente a tu vida. Que te está mostrando el día de hoy, que nos está mostrando que nosotros no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Lo estamos adorando como nosotros queremos. Hay mucha gente en el mundo que no puede decidir qué hacer con Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Dios sabiendo que nosotros lo conocemos y Él nos conoce? Nosotros lo conocemos porque Él nos conoce primero a nosotros. Pero ¿qué vas a hacer con Dios? Y termino con este versículo. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Que el Señor nos ayude y nos asista el día de hoy y todos estos días para poder identificar qué ídolos hay delante de él, qué altares altos hemos construido. Padre bueno, en el nombre de Jesús quiero darte gracias infinitas por haberme permitido predicar tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos guías, porque tú nos guardas.
Te pedimos perdón, Señor, porque somos idólatras, porque hemos puesto delante de ti dioses falsos, dioses ajenos. Hemos construido dioses en nuestra vida. Hemos sido nuestros propios dioses, nos adoramos a nosotros mismos, queremos hacer nuestra voluntad y que las personas hagan nuestra voluntad. Queremos ser el centro del universo, pero el centro del universo eres tú, amado Señor Jesucristo. Pon en tus manos los corazones de mis hermanos y mi corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo los examine hoy a luz de la Escritura y podamos derribar esos altares que hemos construido. Y oran en nombre de Jesús. Amén.